Dios les bendiga, hermanos. Es para mí un honor estar en este lugar. Y a mí ya me tocó recibir en la alabanza, y bien que recibí. Estaba bien cansado ahí danzando, pero cansado. Ya no tengo nada de condición. Pero abra su corazón, disponga su corazón a lo que Dios quiere hablar a su vida. Es evidente que el Espíritu Santo está aquí. Y hay un coro que dice: está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Amén. Póngase de pie, hermanos. Póngase de pie y vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Vamos a leerlo todos unánimes, con una voz firme, entendible. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 42. Me estaba equivocando. ¿Ya lo tiene? Hechos 2, 42. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. Y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a leerlo otra vez todos juntos porque casi no se escuchó. Amén. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a elevar una oración a nuestro Señor. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por tu presencia, por tu misericordia, Espíritu Santo. Sabemos que tú estás aquí, Señor, y si tú no estuvieses aquí, Señor, todo lo que haríamos hoy sería en vano. Pero tu gloria ha descendido, Señor, como descendió en aquel altar, Señor, con una columna de fuego, Señor. Tu presencia está aquí, Jesús. Habla, Señor. Toca los corazones, transforma las vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya nuestros corazones, Señor, y nos haga mover de la condición en la que estamos. Nos cambie, nos restaure. Que el poder de tu palabra traiga fruto a nuestros corazones, Señor, y podamos, Señor, comprender lo que tú quieres para tu iglesia, Señor. Espíritu Santo, habla a través de mí, Señor. Tú sabes, Señor, que mi corazón es falto, Señor, y ha fallado, Señor, pero tú eres justo, tú eres un Dios verdadero que no se equivoca, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Amén. ¿Puede tomar su lugar en esta hora, hermanos? Y yo le puse como título a este sermón los efectos del día del Pentecostés. ¿Cuál es el título? Y el tema es una iglesia que persevera. Amén. Y hermanos, es evidente que el doctor Lucas era un excelente investigador, y en sus escritos, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, se hace presente la elocuencia del doctor Lucas. Y en el capítulo 2 de Hechos nos narra con exactitud el día del derramamiento del Espíritu Santo, llenando a los 120 que estaban ahí unánimes. Y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Sucediendo este evento, se juntaron las multitudes y estaban confusos, porque cada uno le escuchaba hablar en sus propias lenguas, y estaban atónitos y maravillados, registra Lucas. Y Lucas también contempla a todas las personas que estaban ahí en ese momento, desde partos, medos, persas, hasta cretenses y árabes. Y algunos se burlaban y decían que estaban llenos de mosto o estaban borrachos. Pero Pedro se levanta en el poder y en la autoridad del Espíritu Santo y comienza a predicar su primer sermón.
y todos los que llegaron al arrepentimiento aquel día fueron como 3,000 personas. Pero Lucas no se queda solo con el derramamiento del Espíritu Santo y con el sermón de Pedro, sino que el doctor nos muestra los efectos del día del Pentecostés y la perseverancia de la iglesia del primer siglo. Como quien dice, les dije todo el contexto del texto. Y el Lucas no se queda solamente en se salvaron 3,000, sino que Lucas dice, y perseveraban en la doctrina. Y la razón por la cual la iglesia persevera es por la razón teológica. Hermanos, la iglesia era una iglesia que apenas estaba comenzando a caminar. No pasaban muchos días de que el Espíritu Santo fue derramado aquel día en el Pentecostés. Y todos vieron la gloria viva del Espíritu Santo, una gloria que al mismo Señor Jesucristo, y yo rogaré al Padre para enviarles la promesa de mi Padre. O sea, como quien dice, el mover del Espíritu Santo en la iglesia estaba fresco. Estaba en una manera fresca, en una manera reciente, y no habían pasado muchos días cuando Lucas dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El Señor Jesucristo, antes de partir, les dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, dice que perseveraban en la doctrina, perseveraban en la teología, perseveraban en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Hermanos, era importante que la iglesia del primer siglo y la iglesia recién nacida, no sabemos cuántos realmente eran. Aquí Lucas contempla cerca de 3,000 personas. Pero eran más los 120, sin contar niños ni mujeres. O sea, era una iglesia ya grande. Era una iglesia grande. Entonces, lo que más me encanta es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban. ¿Y qué era la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles eran las enseñanzas del Señor Jesucristo. Era el evangelio del Señor Jesucristo. Era su nacimiento. Era su obra. Era su crucifixión, era su resurrección y hasta su segunda venida. Hermanos, la iglesia primitiva no podía dejar de lado las doctrinas de los apóstoles porque corría el riesgo de salirse del camino. Pero la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la teología de los apóstoles. Y si nos vamos leyendo Hechos, como el apóstol Pablo comienza a fundar iglesias, y en todas las iglesias que fundaba, lo primero que hacía era instruirlas en las doctrinas del Señor Jesucristo. Tristemente, en nuestra época existen más dogmas que doctrinas. Existen más enseñanzas humanas que doctrinas bíblicas. Un dogma es un texto que no tiene contexto. Un dogma es nosotros hacemos una doctrina de un solo texto, cuando sabemos que la doctrina tiene que tener contexto y tuvo que haber sido enseñada por Jesús y los apóstoles. Pero hermanos, nosotros estamos y nos aferramos a nuestros dogmas, nos aferramos a nuestra manera de pensar, a la manera en la que nosotros hemos concebido la fe. Pero sabes que la doctrina, la teología llevó a la iglesia del primer siglo a conquistar el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la doctrina, como nosotros como cristianos, nosotros como asambleas de Dios tenemos una sistematización de doctrinas de 16 puntos, y comienza con la inspiración de las Sagradas Escrituras y culmina con la desaprobación de las doctrinas erróneas. O sea, nuestra esencia como asambleas de Dios es ser teológicos.
Muchos pensamos que la teología está despegada del poder del Espíritu Santo, pero en Corintios el apóstol Pablo le dice a los de Corinto: saben que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La iglesia tiene que aprender a caminar teológica, doctrinalmente, y no solamente atesorarla en el corazón, sino vivirla, esa teología, sino vivir esa doctrina. A veces nosotros somos hombres cabezones. ¿Alguien ha visto a los cabezones? Hombres cabezones. Estamos inflados de la cabeza. Puro conocimiento, pura teología, pero no lo llevamos a la práctica, no lo llevamos a ayudar a nuestro prójimo, no lo ayudamos a orar por aquellos que necesitan. La iglesia creció en pasos agigantados y la iglesia perseveraba por la teología, por la doctrina. Acompáñame a Éfeso o a Efesios capítulo 2, verso 22. Dice así. Verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, recordemos que Timoteo era pastor de la iglesia Éfeso, y el apóstol Pablo le da órdenes a Timoteo y le dice: sabes que exhorta con toda paciencia y doctrina. Sabes que muchos van a acercarse con comezón de oír. Tú sé firme en la doctrina, tú sé firme en las enseñanzas teológicas, tú sé firme en la enseñanza, en tu magisterio sé firme. A los que vas a enseñar, enséñalos conforme a la doctrina de los apóstoles. No podemos despegarnos de nuestra doctrina. A veces enfatizamos más como traer corbata o traer saco en un púlpito, dejando de lado las doctrinas de la gracia, la doctrina de la redención, la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. No importa cómo vengas vestido, ¿sabes qué? Hay teología, hay doctrina, apréndete la doctrina. Tú y yo, no, ¿sabes qué? Tú y yo a veces pensamos que el pastor nos dé todo. Había por ahí una historia donde Pablo fue a una iglesia y habían ahí unos hermanos que traían su Biblia, y todo lo que predicaba Pablo ellos lo buscaban en su Biblia. Eran los cristianos de Nicea. Y sabes que nosotros como creyentes a veces estamos esperando a que el pastor mastique el bocado, el pan por nosotros. Escudriña las escrituras, dice Jesús, porque ellas dan testimonio de mí, y al parecer ellas nos dan la vida eterna. Estudia la teología, estudia nuestras doctrinas. Hermanos, por eso la iglesia primitiva permanecía. Dice Pedro por ahí en su primera carta, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para nuestro crecimiento en la salvación. ¿Sabes qué es desear como niños nacidos la leche espiritual no adulterada? Desea la doctrina, desea el poder, desea la teología del Espíritu Santo en nuestras vidas. A veces nosotros estamos en la posición en la que estamos porque no estudiamos nuestra teología. A veces los vientos de corrientes, doctrinas extrañas llegan a nuestra iglesia y nos comienzan a vaciar nuestras congregaciones porque no hay doctrina. O sí hay, pero usted sigue con sus dogmas. O sí hay, pero nosotros seguimos con nuestro entendimiento cegado. Hermanos, recordemos que todavía ahí en Hechos 15, por ahí tienen un debate. Hay el primer concilio en Jerusalén, porque se metieron doctrinas erróneas a la iglesia por medio de los judaizantes. Pero sabes que la doctrina tiene que perseverar como perseveró en aquel día. Y sabes que cuando predicamos la sana doctrina, el Espíritu Santo va a comenzar a guiar la iglesia conforme a su voluntad, porque eso fue lo que hizo en Hechos 15. Y después de ese concilio la iglesia comenzó a crecer aún más. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, por ahí de los años 70, la Coca-Cola, una industria enorme, no concebía que tenía una competencia que era la Pepsi. Y la Pepsi siempre ha sido más dulce.
siempre es más dulce. Tienes que tomártela con hielos porque si no, te vas a ver bien dulce. Pero la Coca-Cola decidió cambiar su fórmula de coca. Y la gente estaba haciendo huelgas. La gente estaba enojada. Hubo un multimillonario que le inyectó mucho dinero para que la coca volviera a ser en su forma original. ¿Sabes qué? Si la gente se preocupa por una bebida gaseosa, por una Coca-Cola, ¿cuánto más tú y yo tenemos que preocuparnos por la doctrina y la teología de los apóstoles en nuestra iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Por eso la iglesia perseveraba. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la teología, perseveraban en la enseñanza. Yo quisiera estar en ese momento, pero no puedo. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo no se ha ido, y el Espíritu Santo dice que trae libertad. El Espíritu Santo dice que trae sanidad. El Espíritu Santo dice que está aquí. El Espíritu Santo dice que va a un lado de nosotros. Entonces dicen amén. Por eso la iglesia perseveraba, por la teología. Y otra de las razones por la cual la iglesia perseveraba es por la comunión en los hermanos. Hermanos, era una iglesia fresquecita, era una iglesia recién nacida. Había gente de todas partes del mundo. Había gente de todas, dice que había medos, persas, y todos ellos aceptaron a Jesús en su corazón y creyeron en Él. ¿Sabes qué? La comunión en los hermanos hace que la iglesia persevere. A veces nosotros como hermanos somos cegados, nosotros somos egoístas y vemos solamente por nosotros. No vemos por nuestro hermano de lado. Y no solamente la comunión es venir al servicio y saludarnos y estrecharnos la mano y darnos un abrazo. ¿Sabes qué? La comunión en los hermanos es ver su necesidad, es ver cómo vive. Hermanos, es impresionante cómo la iglesia del primer siglo fue la más atacada y la más perseguida. Pero si no fuera por la comunión en los hermanos, muchos hubieran negado su fe. Muchos hubieran negado su fe. La comunión de los hermanos hizo que cuando comenzó la persecución de Jerusalén, huyeran y se pusieran de acuerdo. La comunión en los hermanos hizo que cuando Pablo fuera llamado a ser apóstol, enviara las ofrendas a la iglesia de Jerusalén, que era la más pobre. La comunión en los hermanos va a hacer que tu congregación crezca. No solamente vas a tener teología, sino vas a tener con quién practicar tu teología. En la comunión de los hermanos. A veces nosotros somos tan malos, somos tan sangrones y hacemos cara. Dice por ahí un pastor que se llama Sugel Michelén, dice, si usted viniera a la iglesia y viera a una persona con la cara que usted pone, ¿regresaría a la iglesia? Así lo dice él. Si su cara estuviera ahí de ujier, y usted estuviera entrando y viera su cara ahí, ¿usted regresaría a la iglesia? Hermanos, la comunión, dice el salmista en el Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida. ¿Qué es mejor, habitar los hermanos juntos en armonía, en comunión, o estarnos peleando? La iglesia no podía perseverar si no hubiera comunión. La iglesia no podía caminar si no hubiera comunión entre los hermanos. Hermanos, había una comunión fraternal con Jesucristo y sus apóstoles. Había un acercamiento. Dos de ellos vieron su transfiguración. Dos de ellos vieron su gloria viva por la comunión que el Señor Jesús tenía con ellos. ¿Sabes qué? La comunión que tú tengas con tus hermanos es como habla de ti.
La comunión, como tú saludes a tus hermanos, como te preocupes por ellos, habla mucho de ti. Y la iglesia perseveraba por la comunión con los hermanos. Ya me imagino, hermanos, a unos niños a punto de ser echados al foso de los leones, al Coliseo con sus madres. Hay muchos escritos en la iglesia que dejaron la iglesia primitiva, donde las madres tenían a sus bebés en brazos y la fiera soltaba el zarpazo y le arrebataba al bebé y comenzaba a devorarlo. Si no fuera por la comunión de los hermanos del primer siglo, ellos no hubieran llegado a donde llegó la iglesia. Y la iglesia está aquí en Aguascalientes, una iglesia llamada Dios es Amor, por la comunión de los hermanos. Ellos pensaban, yo creo, por eso apoyaban al ministerio de Pablo. Ellos, yo creo, pensaban en todo el universo, en todo el mundo lleno del evangelio. Y la comunión eso hace impulsar. La comunión eso hace llevar. Aún así estén pasando por persecución. Hay una película llamada Pablo, apóstol de Jesucristo, donde se ve que a los cristianos los están empalando. Y se ve como Lucas se cubre el rostro para que no lo agarren los romanos, y ve como de reojo van a empalar a un cristiano y le van a prender fuego, y el cristiano le dice a Lucas, que se fuera, y Lucas no contiene las lágrimas y comienza a llorar. ¿Sabes qué? La comunión hace que la iglesia persevere. A pesar de que en Roma eran perseguidos, eran atacados, la comunión hacía que hubiera congregaciones en Roma. ¿Cuántos dicen amén? Estos son efectos del día del Pentecostés, amén. Otra de las razones por la iglesia, por la cual la iglesia perseveraba, es por la Santa Cena o la Cena del Señor. Y dice aquí en Hechos que ellos participaban del partimiento del pan. Y aquí es alegórico, aquí se está refiriendo a la Santa Cena del Señor. Y aquí no es como nosotros la celebramos. Nosotros lo hacemos de una manera muy solemne, tranquila. Está bien hermosa la Santa Cena. Pero ¿saben qué? En ese tiempo hacían un banquete de comida para toda la iglesia. Imagínense, para 3,000 personas hacer un banquete. Había un banquete enorme. Y se sentaban a partir el pan. Había comunión entre los hermanos. Partían el pan, celebraban la cena del Señor y comían aquel banquete. Pero hermanos, recordemos que la cena del Señor es para recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz, su sacrificio. Este pan representa mi carne, el vino representa mi sangre. Y cuando hagamos eso, dice, la venida del Señor anunciamos. ¿Sabes que la iglesia primitiva partía el pan creyendo que el Señor aún estaba ahí y Él estaba ahí? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, nosotros como cristianos, nosotros sí tomamos la Santa Cena, pero a veces la tomamos indignamente. Dice Pablo a los corintios: ¿por qué toman la Santa Cena indignamente? Ustedes dejan a los pobres comer después de que ustedes ya se llenaron. Había ahí una separación, había ahí una desunidad en la congregación, había ahí una separación y racial, para que me entienda. Pero sabe que nosotros, usted y yo, podemos compartir de la cena del Señor y anunciar su venida, anunciar que Él viene. Sabe que Él fue sacrificado por cada uno de nosotros. Y la iglesia del primer siglo, el apóstol Pedro, en su sermón le dice: ustedes lo crucificaron, ustedes fueron los que lo asesinaron. Así les dice Pedro en su primer sermón.
Ustedes lo llevaron a la cruz. Pero ¿sabes qué? Ahí está la redención. Y yo creo que tomaban con más gusto la Santa Cena porque decían: somos indignos, nosotros llevamos a Jesús a la cruz y por eso nosotros estamos hoy partiendo el pan en su nombre, reconociendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, tenemos que ponernos, si queremos que nuestra iglesia persevere, tenemos que cumplir con estos aspectos. Y la última razón por la cual la iglesia perseveraba era por la oración. Dice, y perseveraban en las oraciones. En las oraciones. Hermanos, a veces nuestra iglesia no está creciendo, no está floreciendo, no estamos viendo frutos porque estamos en una zona de confort donde nos cuesta doblar nuestras rodillas ante el Creador, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso nuestra iglesia a veces parece una cámara de congelación. No hay oración. No hay gente poniéndose en la brecha a orar. No habemos oradores. No habemos gente con la pasión de orar. Por eso a veces Dios no habla a nuestra iglesia, porque no hay quien se ponga a orar. ¿Sabes qué? La oración es platicar mutuamente tú y Dios. Ponerte cara a cara con Él, expresarle lo que sientes, lo que tienes. Sabes que Dios te va a mostrar grandes cosas, pero si no oras vas a seguir en la misma posición en la que te encuentras y en la que me encuentro y en la que nos encontramos. Es necesario regresar a la oración. Es necesario regresar a los cultos donde el Espíritu Santo hacía milagros. En aquellas tardes de oración en donde los niños venían y dejaban el altar lleno de moquitos porque se quebrantaban llorando. Y yo me acuerdo cuando estaba chiquito que me ponía en el altar. Había una entrada por un lado en el altar y ese era mi lugar de orar. Y el Espíritu Santo así de chiquito me quebrantaba y no dejaba de llorar. Necesitamos orar. Hermanos, la iglesia no hubiera perseverado si no hubiera sido por la oración. La oración rompe cadenas. La oración tumba los muros. La oración la detesta el diablo. Dice Pablo en los Efesios, dice en Efesios 6, 18, hablando de la armadura espiritual. Dice Pablo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sabes qué? Nosotros no vamos a ver el poder del Espíritu Santo en nuestra congregación si no oramos. Nosotros no vamos a ver milagros en nuestra congregación, en nuestras familias, si no oramos. La oración hace lo que usted no puede hacer con sus manos. La oración hace lo que su pensamiento no puede hacer. La oración hace y mueve lo que usted no puede mover. ¿Sabe qué? La oración es la comunicación, es el cable que nos conecta directamente a la presencia de Dios. Es como una nave espacial que nos lleva directamente hasta el trono de su gracia. Y podemos encontrarnos ahí en sus pies y decirle: Maestro, necesito esto de ti. Así está mi corazón. Mira mi congregación, mira mi familia. ¿Sabes qué? La perseveración en la oración, hermanos, es importante. En Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. En todo tiempo ora. En todo tiempo está orando. Y me acuerdo que Daniel, ya un hombre avanzado de edad, decidió orar 3 veces al día, con sus ojos puestos hacia Jerusalén. Y aún así lo querían aprender porque por ahí había unos
tetrarcas que querían quitarlo de su posición. Y le metieron ideas al rey Darío y le dijeron: ¿sabes qué? Si lo hacemos así, si lo vemos o lo agarramos haciendo algo en contra de lo que tú has dicho, te lo vamos a entregar. Y ¿saben qué? Lo agarraron orando. Pero ¿saben qué? Él nunca se retractó de lo que hizo. ¿Saben qué? Por eso él tenía la revelación que tenía. Por eso Dios le hablaba lo que le hablaba, porque era un hombre que dedicó su vida a orar. Pedro, si no hubiera sido por la oración de Pedro, a lo mejor el evangelio no hubiese llegado tan rápido a los gentiles. Pero sabes que cuando uno se pone a orar, Dios te va a mostrar lo que te va a traer a ti, a tu casa, a tu familia, a tu iglesia. Pero si no oras, quédate ahí sentado en tu banca esperando a que otro hermano, otra hermana traiga lo que quiere para esta congregación. Nosotros tenemos la responsabilidad de orar. Nosotros tenemos la responsabilidad de inclinarnos. Por eso la iglesia perseveraba, crecía con pasos agigantados por la oración de los justos. ¿Sabes qué? Tus oraciones no pasan en balde. Tus oraciones no pasan de largo. El Señor contesta tus oraciones tarde o temprano. El Señor contesta tus oraciones en su soberanía, en su omnipresencia, en su omnisciencia, en su omnipotencia. El Señor va a escuchar tu voz. El Señor va a hablar a tu corazón. Pero ponte a orar, ponte a buscar su rostro. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, recordemos que era una iglesia fresca. Una iglesia llena del mover del Espíritu Santo, llena del poder del Espíritu Santo. Hermanos, en Hechos 15 dice que se pusieron a orar. Y dice: al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido esta decisión. ¿Cuánto ha pasado de eso en nuestra congregación? ¿Cuánto hemos dicho al Espíritu Santo y a nosotros se nos ha dicho: hagan esto? ¿Por qué? Por medio de la oración. Tenemos que orar, tenemos que buscar su rostro. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, con esto quiero concluir. Y por ahí del año, en el 1800, había un pastor en Gran Bretaña o Inglaterra que se llamaba Charles Spurgeon. Y dice que fueron 3 hombres americanos a conocer la gran iglesia de Spurgeon. Y estaba el conserje del templo ahí rondando la iglesia. Y ellos estaban esperando a que el culto comenzara, porque era una iglesia enorme. Era una iglesia enorme con mucha gente. Y les dice, les hace una invitación el conserje, les dice: ¿gustan conocer la cámara de calefacción de la iglesia para que vean cómo es que la iglesia se mantiene caliente? Y ellos dicen, era un tiempo de calor, dice: no nos interesa tanto porque hay mucho calor, pero vamos a ver. Y el conserje les abrió la puerta de un sótano y había más de 7,000 personas orando en ese instante. ¿Sabes qué? El poder de Dios, el crecimiento de una iglesia está basado en la oración. ¿Sabes qué? Por eso era una iglesia enorme, la de Charles Spurgeon. Por eso le dicen el príncipe de los predicadores, porque había gente orando. Hermanos, es necesario ponernos en la brecha y orar. Y hermanos, una iglesia que persevera permanece. Una iglesia que persevera en la teología, en la comunión con los hermanos, en la santa cena, en la oración. Es casi esto es el orden que tenemos en el culto. Casi está hablando de la liturgia del culto. Si una iglesia permanece, una iglesia persevera, una iglesia permanece. Persevera en la doctrina. Persevera en la comunión con tus hermanos. Persevera en la santa cena. Si hay santa cena, tómala. El Señor es justo para perdonarte.
Si tú quieres que tu iglesia permanezca, persevera en la oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no te pones de pie en esta hora?